me contesta, amén. Entonces eso se llama diálogo. So then basically, two people are hearing what the other person said and responding. And that's what they call dialogue. Pero yo puedo estar a la par de él y tener dialogismo, ya no diálogo. But I can be next to him and be having a dialogism, not a dialogue. Y el dialogismo significa que yo estoy pensando nada más. And the dialogism means that I'm just thinking. Y puedo estar pensando de él. And I could be thinking about him. Y él no sabe lo que estoy pensando. He doesn't know what I'm thinking about. Pero mi alma sí oye la voz de mi dialogismo. But my soul does hear the voice of my dialogue. Entonces mi alma está recibiendo el programa. And so my soul is receiving that program. De tal manera que va a actuar de acuerdo a mi pensamiento, a mi dialogismo. In such a way that it's gonna react, or it's gonna act according to my internal dialogue. Entonces la Biblia dice de este rey llamado Nabucodonosor, and so the Bible talks about a king called Nebuchadnezzar. De que Dios le puso a que pensara que era un animal. That God would change his mind of a human to a mind of an animal. Mire, Dios le puso al niño, dice, le deformó su mente y comenzó a pensar como un animal. The Bible says that God changed his instinct. He deformed his mind and he started to think like an animal. Y la Biblia dice que así como pensó, se convirtió. And the Bible says that in the same way that he thought, according to that, he became that. Eso lo leíamos en Daniel 4:16, pero ahora miren lo que dice Daniel 4:25. Let's go to Daniel 4:25, sorry. Dice, serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, y te darán hierba a comer como al ganado, y serás empapado con el rocío del cielo, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. Ay, mire qué interesante esto. So Daniel 4:25 says, you will be driven away from people and will live with the wild animals. You will eat grass like the ox and be drenched with the dew of heaven. 7 times will pass by for you until you acknowledge that the Most High is sovereign over all kingdoms on earth and gives them to anyone he wishes. Entonces, no solo le describió dónde se iba a dar proceso de deformación, sino que le puso la mente para que pensara según lo que está descrito del versículo 25 en adelante. So he didn't only give him the time and place that his mind was going to be deformed, but he gave him the mind of an animal to bring that into realization. Y entonces, por lo menos esa es una idea de cómo se deformó por su forma de pensar. So in other words, this is what he might have pictured himself as an animal because of the deformation of his mind. Es impresionante ver esta historia, hermano. A mí me tiene muy impactado. This is an interesting story. It's impacted me. Porque en el capítulo 4 del mismo libro de Daniel, este rey menciona 3 veces, vi visiones en mi mente. Because in the same chapter of Daniel 4, this King Nebuchadnezzar says 3 times, I saw visions within me. Por ejemplo, Daniel 4, versículo 5 dice, tuve un sueño que me hizo temblar y estas fantasías estando en mi cama y las visiones de mi mente me aterraron, dice el versículo 5. Daniel 4:5 says, I had a dream that made me afraid. As I was lying in my bed, the images and that passed through my head terrified me. Oiga qué interesante, menciona la palabra fantasías. It's interesting that here that he mentions the word fantasies. Y dice entonces que se fue a dormir y tuvo visiones en su mente que lo aterraron. And it says that he then had visions in his mind that terrified him. Ahora, ¿cómo una fantasía entra en escena en la esfera de la mente de una persona? So how does fantasy then play a part or come into our mental sphere? No, oiga esto es importante, mis amados hermanos. This is really important that we understand this. Nosotros por el oído, hermano, recogemos información que llevamos a nuestra mente. We, through our eyes and through our ears, we take in a lot of information. Durante el día despierto recogemos la información por nuestros sentidos. When we wake up, we're constantly receiving new information. Y cuando vamos a dormir, entonces la información que entró por nuestros sentidos
pueden convertirse en fantasías si fueron malas. And then when we go to sleep, if we had bad thoughts during the day, those kind of thoughts are processed and they can become fantasy. Y las fantasías, en este caso, se convirtieron en visiones en su mente que lo aterraron. And in this case, these images or fantasies became visions in his mind that terrified him. A partir de ahí, dice el versículo 10, y las visiones de mi mente que vi estando en mi cama. And these are the visions that he saw as he dreamt. El versículo 13 dice, y las visiones de mi mente que vi estando en mi cama. 3 veces menciona visiones en mi mente. In verse 13 we see, in the visions I saw while lying in my bed, I looked and there before me was a Holy One, a messenger coming down from heaven. Y no cabe duda que entonces después lo que vio en su mente se convierte en lo que la Biblia dice, que así como el hombre piensa dentro de sí, así es él. And so I have no doubt that in the same way that he was thinking, that he became. Entonces, mire qué interesante, una definición de esto es que la forma de pensar es tan poderosa que los pensamientos determinan la identidad de un individuo. And so in other words, our way of thinking is so powerful that the thoughts that we have determine our real identity. Y ahora la palabra identidad viene de la raíz de la palabra idea. And so the word identity comes from the word idea. Entonces, una idea produce la identidad de una persona. So the idea that we have of ourselves produces our identity. Y la idea viene del dialogismo o el pensamiento que tiene cada uno de nosotros. And that idea comes from the dialogism, the thoughts that we have within ourselves. Ahora, volviendo al tema, porque de los pensamientos vienen los homicidios, las fornicaciones, los adulterios. So coming back to the idea that from our thoughts come evil things such as homicide and fornication. Entonces, ¿cuál es el dialogismo de fantasía que puede tener alguien? So what's the dialogism of fantasy that we might be having? Hermano, que si no cambia esa información lo puede llevar a cometer el pecado. Because if we don't change the information, then that information or those ideas can take us to commit sin. Porque todos nosotros somos bombardeados, hermano, por el ambiente que nos rodea. Nuestros sentidos recogen esa información. Because so many of us are bombarded by all the different things that are around. Pero la capacidad de un creyente sabio, temeroso de Dios, le da a él el poder para abortar esa información negativa que está llegando. But the power of a believer, a person who fears God and a person who is wise, we have the power to abort that information that's not good for us. El problema es de que si el creyente es irresponsable con su mente y deja que aquello continúe su proceso de gestación. But the problem is that if we as believers allow those bad thoughts to be processed, then that can create a bad situation for us. Entonces, ese proceso, por lo menos, yo puedo explicarlo en 8 puntos. So I want to explain this process in 8 points. La primera es que las fantasías van a alimentar la imaginación de una persona. So the first one is that fantasy nourishes our imagination. Luego la imaginación va a retratar imágenes en su mente. Then your imagination is gonna bring forth images. Cuando ya están las imágenes retratadas, entonces va a producir emociones negativas. And those images are gonna produce emotions. Esas emociones negativas que van a hacer es provocar deseos de la carne. And those negative emotions are gonna provoke desires of our flesh. Y cuando una persona comienza a deslizarse en los deseos de la carne, se convierten en costumbre o hábitos en él. And so when somebody is trapped within their desires of the flesh, those become habits or customs. Entonces una costumbre o un hábito es algo que está constantemente, todos los días, y se convierte en una ley espiritual negativa en el que lo obliga a la costumbre. And so these habits or these customs then, since they're being repeated so often, become actual law. Y al caer en esa costumbre que no se puede negar y en esa ley negativa, esa ley lo lleva a pecar. And so when we become slaves to this law, the spiritual law, that takes us to sin.
Y entonces, cuando ya peca, detrás de ese pecado viene un espíritu. And once we sin, behind that sin is a spirit. Y ese espíritu toma nombre de la obra de la carne que se dio aproximadamente en el punto quinto que expliqué. And the spirit that comes with that sin takes the name of the sin or of the flesh. Entonces, hermanos, una persona que comienza a deformarse en su vida es porque decide no cambiar su forma de pensar. So a person who becomes deformed in their life is because they choose not to renew their mind. Ahora, no sé qué tanto usted pueda creer que se puede dar en el tiempo presente una deformación a la usanza de ese rey Nabucodonosor. So I don't know if you guys have any idea what kind of what magnitude there was for the deformity of the King Nebuchadnezzar's mind. Pero puedo pensar de que si alguien está diciendo, no creo que sea tanto así. But if you were to say, I don't know if it was as exaggerated as we're talking about it today. Las deformaciones más típicas en nuestros medios, es decir, en la humanidad, The deformities that we see that are most common in our humanity son aquellas donde hombres con buena apariencia y mujer con buena apariencia hacen cosas pero malas. What we see is that a person who might seem normal, or a woman or a man, they do things that seem crazy. Que uno se queda asombrado, ¿quién fulano con título, con posición, etcétera, hace cosas que son difíciles de creer por su apariencia que tenía? So we might see somebody who has a great career or somebody who's well established. They do something crazy that just seems out of the ordinary for who they are. Entonces, tal vez su figura, físicamente hablando, no se deforma, pero sí su vida, en acciones, en actitudes, en comportamiento. So maybe their physical appearance isn't deformed, but in their social, in their relations, in their thoughts they are. ¿Cómo entendemos un adulto violando a una criatura? How do we understand or make sense of a grown man raping a child? ¿O cómo entendemos hoy en día lo que está sufriendo el mundo, está pasando en el mundo, de la idea de que dos personas del mismo sexo pueden representar un matrimonio? Or how can we make sense of the fact that the world says it's okay for two people of the same gender to get married, and that constitutes a marriage? Y usted mira que son personas, hermano, estudiosas, pues con posiciones, carreras, etcétera. Sin embargo, tienen una mentalidad que ha sido deformada. Maybe there are people that have careers or have a good education, but nonetheless they have a deformed mind. Lo que yo veo es como que ellos han sufrido un tipo de dialogismo también a la usanza de ese rey de Nabucodonosor. Well, what I see is that maybe they've gone through the same kind of dialogism or the thought patterns that we see with King Nebuchadnezzar. Por ejemplo, dice Romanos, mire esto, capítulo 1. So in the first chapter of Romans we see, dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, dialogismo, y su necio, usted sabe, corazón, la palabra corazón es cardía, que pueden significar también mente. Fue entenebrecido, dice, su mente se entenebreció porque su dialogismo, pensamiento, dice, fue necio. And we see in Romans 1:21, for although they knew God, they neither glorified him as God nor gave thanks to him. But their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. And we see in this verse that the word hearts is equal to mind. Dice que profesando ser sabios se volvieron necios. ¿Sabe qué quiere decir profesar? Es como nosotros profesamos una fe. Ellos comenzaron a hacer credibilidad de su necio razonamiento.
And so the Bible tells us that saying or professing that they were wise, they became foolish. Siguieron su necio razonamiento. They followed their foolish reasoning. Su dialogismo se nutrió en su necio razonamiento. Their dialogism was nourished in their foolish thinking. Entonces, ¿qué vino al ver de que no cambiaban su mentalidad? And so what came upon them once we see that they didn't change their minds? Mire, y esto puede suceder en todos los ámbitos cuando nadie desea cambiar su forma de pensar negativa. And this could happen to anybody if somebody decides to change their negative way of thinking. Como que Dios deja un periodo de tiempo para dar oportunidad a que la persona deje el dialogismo incorrecto y tenga el correcto. It's like God gives us a period of time where He wants us to take the initiative to leave our ways of thinking. Ellos dicen que conocían a Dios y no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necia mente fue entenebrecida. Estoy repitiendo básicamente el mismo texto. And just to repeat, it says, "For although they knew God, they neither glorified Him as God or gave thanks to Him, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened." Entonces, ¿qué es lo que viene cuando el dialogismo no se cambia? Vienen las entregas de Dios. So what is it that happens or that comes to us when our way of thinking doesn't change? Entonces dice la Biblia, dice en el versículo 44, por consiguiente, miren lo que produce el no cambiar el dialogismo. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que desenraron entre sí sus propios cuerpos. And verse 24, therefore, God gave them over to sinful desires of their hearts, to sexual impurity, for the degrading of their bodies with one another. Y no termina ahí. La entrega sigue en su proceso. Luego el versículo 26 dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función de natural por la que es contra la naturaleza. And in verse 26 we see, because of this, God gave them over to shameful lusts. Even their women exchanged natural sexual relations for unnatural ones. Y porque después dice que también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente, dice, a su extravío. And verse 27 says, in the same way the men also abandoned natural relations with women and were aflamed with lust for one another. Men committed shameful acts with other men and received in themselves the due penalty for their error. Entonces, ya estamos hablando de dos entregas. Entrega a la impureza en la lujuria de estos y luego entrega a pasiones degradantes. Dos entregas estamos viendo acá. And so we're seeing two ways that these people were being given to their desires of the flesh through. It says the sinful desires of their hearts to sexual impurity, and then it also says God gave them over to shameful lusts. Y entonces ya cuando se está llenando la cuota, la última entrega, dice el versículo 28, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no, están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, etcétera, etcétera. And it says in verse 28, furthermore, just as they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, so God gave them over to a depraved mind, so that they do what ought not to be done. Dando a entender de que aquí hay una deformación en el sexo masculino y femenino. Mujeres sintiéndose hombres y hombres sintiéndose mujeres, pensando que son lo opuesto a su diseño. And so what we could take is that there's deformation of these people's mentalities, where men think that they're women and women think that they're men. Pero notamos que la falta de transformarse, renovando su mentalidad, da lugar a que vengan entregas de parte de Dios. And the fact that they're not willing to change their mind or transform their way of thinking makes it so that God
gives them or turns them over to these evil passions. Mire pues, estamos viendo la deformación de un rey a bestia. Estamos viendo en Romanos la deformación de un hombre a mujer y de una mujer a un hombre. And so we see that of Daniel, King Nebuchadnezzar is the transformation of a man to an animal. And in Romans we see that men are transformed to women and women to men. Entonces, hay varios tipos de pensamientos, de dialogismos, que van a traer consecuencias si son malos y no se cambian. So there's various types of dialogisms that are going to bring consequences if they're negative and we don't address them. Aquí vemos el dialogismo de una persona que pretende vivir sin Dios. Here we see the dialogism of a person who tries to live without God. Lucas 12:16 dice que Jesús les dio una parábola donde les dice, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. And we see a parable that says, and he told them this parable, the ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. Dice el versículo 17, y pensaba dentro de sí, dialogismo, y pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todo de mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes dados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Oiga esto. And in verse 17 we see, he thought to himself, dialogism. What shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I'll do. I'll tear down my barns and build bigger ones. And there I will store my surplus grain. And I'll say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry. Y dice la escritura que la respuesta divina le dice, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. And then verse 20 it says, but God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then you will get what you have prepared yourself for. This is how it will be for whosoever stores up things for themselves but is not rich toward God. Ahora, no sé si me está captando lo que estoy tratando de explicar. So I don't know if you're understanding what I'm trying to explain here. ¿Quién es rico para con Dios? Ayúdenme a predicar, por favor. Who is rich towards God? Can you explain this? ¿Alguien me puede decir quién es rico para con Dios? Can somebody tell me who is rich toward God? ¿Aló? ¿Ah? ¿El obediente? Those who are obedient? ¿Alguien más? ¿Sabe quién es rico para con Dios? Uno que su prioridad es Dios, está enfocado en Dios, piensa en la vida de Dios en él. Ese es rico para con Dios. Do you know who's rich toward God? Somebody who's rich toward God is somebody who prioritizes God, who focuses on God, who makes God their center. Sus pensamientos son de Dios. In such a way that their thoughts are from God. Ese es un rico. That's a rich person toward God. Para con Dios. No necesariamente uno que tiene cantidad de bienes materiales como este presumía. It's not somebody who has just unlimited wealth. Esa es parte también de la bendición de uno que tiene riqueza en su mente de Dios. Yeah, that's part of the richness or the abundance that God wants us to have. La palabra pensaba dentro de sí es la misma raíz. Se pronuncia dialogismo, que viene de dialogismo. And so in the same, the word or the term that they use, he thought within himself, is the same term, dialogism. Y tiene que ver con ese pensamiento, dice los significados que es reunir diferentes razones, girar en la mente de uno y deliberar consigo mismo. Wow. And so there's three meanings to this. One of them is to reunite differences in reasoning. Another one is to turn in our minds to one, and another one is to deliberate with ourselves. Son tres ejemplos de dialogismos incorrectos he dado. Three examples of incorrect dialogisms that I've given. Una persona puede convertir por su pensamiento en tener una alma animal, dice la Biblia.
A person can be changed in their way of thinking into having the mind of an animal. Se puede degenerar, se puede deformar, se puede convertir en alguien que vive como que no fuera un humano. They could deform or degenerate into somebody who doesn't actually live like a human being. Lo de Romanos, una deformación de su mente que resulta en una deformación en el uso de su cuerpo. And we see in Romans an example of when our minds are deformed to the point that we use our bodies incorrectly. Wow, una deformación mental que resulta, hermano, en el mal uso de su cuerpo. It's interesting to think about it, a mental deformation that results in the incorrect use of your body. Esa es la palabra, en un uso incorrecto de su An cuerpo. incorrect use of your body. Y este otro, que la idea del dialogismo, enriquecerse sin tomar en cuenta a Dios. And another one that we see here in Luke is this man, this rich man that decides to enrich himself without having God in mind. Estamos hablando en la parte económica, estamos hablando en la parte sexual y estamos hablando en la parte humana también, de un hombre convertido en bestia. We're talking about various facets of our lives, about our humanism, about our economics, about our families. Y todo tiene que ver con la forma de pensar. And it all has to do with the way that we think. Hermano, le hago una pregunta. ¿Usted valora la transformación de su vida? Do you value the transformation of your life? ¿Aló? Porque depende de usted y de mí. Usted puede seguir así como usted quiere. Esa es una decisión muy personal. Because it depends on you and it depends on me. This is a very personal decision. You get to decide whether you continue in your way of thinking or if it changes. Pero para un hombre y una mujer que están esperando la venida de Dios, no puede quedarse así. Sabe que la Biblia dice que se tiene que transformar mediante la renovación de su mente. But for a man and woman who's waiting upon the second coming of our Lord, we can't continue to think that same way. We need to be renewed in our minds, is what the word says. Pero tal vez el pensamiento de un cristiano, no de aquí, estoy pensando de un cristiano, tal vez no sea de formarse como estos ejemplos. But maybe there's Christians or believers, I'm not talking about anybody here, but maybe there's Christians or believers who might say, I'm not deformed to the point of the examples that you've given tonight. Pero puede estar aferrado a un pensamiento que es lo típico, como por ejemplo, no sirvo para nada, no la voy a hacer, pobrecito yo. ¿Aló? But you might be subject to ways of thinkings that's a little bit more common. Maybe I'm not good enough. Maybe I'm not going to be able to, or maybe I don't have the power to do that. Puede estar aferrado al sufrimiento toda su vida. You could be subject to suffering all your life. Aferrado a la limitación toda su vida. You might be subject to limitation all your life. Hermano, ¿cuándo usted va a reconocer de que tiene y que Dios lo ha bendecido? Porque Dios lo ha bendecido. ¿Aló? When are you going to understand that you have it good, and because God has blessed you? Mire qué terrible es haber vivido una etapa en la vida donde quizás ciertamente la persona no tenía. Maybe there's been facets in your life where you haven't been able to provide. Éramos niños y pedíamos a papá y papá no tengo. Maybe your children have asked, can you give us something to eat? And he says, I don't have anything. Quiero comer, no hay. Quiero un juguete, no hay. Quiero comprar estos zapatos, no hay. Quiero este vestido, no hay. ¿Aló? We want to eat. I can't give that to you. We want toys. I can't give it. Viene a Cristo, el Señor lo libera de maldiciones ancestrales, de pobreza, lo comienza a bendecir, se casa, tiene hijos y sigue diciendo, no tengo. This person then later comes to Christ. They get married. God blesses them with material riches, and they still have the mentality that says, there's still not enough. Entonces, ¿para qué se casó si no tiene? So then why do they get married if they don't have any money? ¿Aló? ¿Para qué tiene hijos si dice que no tiene?
Why does he Porque, have kids if he can't porque provide? hay que comprarle ropa, hay que comprarle zapatos. Because kids are an investment. O las hermanas son tan humildes en esta congregación que se casan con hombres que le dijeron, no tengo, pero te doy mi amor. ¿Aló? Or are you women so humble that you got married with men that said, I don't have any money, but I have all the love in the world for you? ¿Usted se casa así, hermana? Is that how A ver, you las marry hermanas, here? ¿usted se casara así? Would you get married in that way? O quizás usted de la que piensa es que el amor es ciego, hermano. Or maybe you're the kind of person that says, love is blind. Pero te voy a completar el dicho. El matrimonio te va a abrir los ojos. I'm going to complete that sentence for you. Marriage is going to open your eyes. El amor es ciego, dicen, pero el matrimonio te abre los ojos. Love is blind, but marriage is going to open your eyes. Ninguna de ustedes. Ahora, si alguien lo hace, es porque necesita renovar su mente. ¿Cómo se va a casar con un hombre que no le puede ni ofrecer nada? If somebody here has that kind of mentality, that's because you need to change Aló. your way of thinking. How are you going to get married with somebody who can't provide for you? Solo por su linda cara, Just because they have a nice face? por su lindo cuerpo. Because they have a nice body? Espérate, en 20 años vas a ver el cuerpo que tiene. Just wait in 20 years the body they have. Se deforma. They'll become deformed. Pero entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hay gente que usted le dice, fulano, no tengo. Vamos a comer, no tengo. Nunca tiene, hermano. But why do I mention this? Maybe you go up to a brother and you say, hey, let's go out to eat. Oh, I don't have any money. I'm broke. Hasta me dan ganas de llamar a las oficinas que se encargan de ver las, ¿cómo se llama? Las injusticias donde trabaja Oscar. Para que decirle, dice que hay una casa de unos miembros de mi iglesia que el marido tiene aguantando hambre a su que dice que no tiene. This almost makes me want to call social services and tattle on these people. Pero ¿por qué la gente actúa así? Porque lo acostumbraron a decir, no tengo. But why do people act like this? Because they've grown accustomed, they've made a habit of saying, I'm broke, I don't have any money. Tienen pensamiento de codo. They have a cheapskate mind. Y Dios te puede liberar del pensamiento de codo. And God can free you from that. Aló. Dígale al que tiene a la par, Dios nos está hablando, dígale. Tell your neighbor, God is talking to you. Dejemos entonces esto y pasemos al dialogismo correcto. So let's move on to the next one, which is the dialogism that's correct. Mire qué interesante esa fotografía que he puesto. Nos habla de un pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 5, verso 28. I want you guys to pay attention to the image that was up on a second ago. It was in the book of Mark. Dice, verso 28, porque pensaba, con solo tocar su manto, quedaré sana. Al instante de la hemorragia, y sintió en su cuerpo que había quedado sana. Mire lo que dice Marcos. And Mark 5, 28 through 29 says, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Esta es la versión peregrino. This is the Peregrine version. Si nosotros conocemos la historia, la Biblia dice que esta mujer muchos años estuvo enferma. If we know or recognize the story, the Bible says that she was suffering with this illness for a long time. La Biblia que quedó pobre porque gastó buscando la medicina, iba a muchos doctores. And the Bible tells us that she was trying to find various methods of finding healing, so she wasted all her money. Su mentalidad la tenía puesta en la ciencia. She had her mind set on science. De tal manera que cuando oyó, según dice también, hermano, el versículo 27 aquí en Marcos, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocando. Oiga esto. In such a way that verse 27 says, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Mateo 9:21 dice, porque decía dentro de sí. Verse 21 says, because she saw within herself. Pero ya lo dice Mateo. Mateo 9:21 dice, porque decía dentro de sí. Matthew says, because she said within herself. Pero mire este pasaje, por favor.
con solo tocar su manto, quedaré sana. Al instante desapareció la hemorragia. And it says that she said within herself, if I only touch his cloak, then I will be healed. And the word says that immediately her suffering stopped. No sé si usted está captando lo que quiero decir. I don't know if you're understanding what I'm trying to say. Ella cambió su dialogismo, ella cambió su pensamiento. She changed her internal way of thinking. Dijo ella, cuando oyó hablar de Jesús, no, ya no voy a confiar en la ciencia. The Bible says that when she heard Jesus speak, she said, "No, I'm no longer going to put my trust in science." Y en estos dos versículos da a entender, según esta Biblia, cuando pensó tocar su manto, pensó el dialogismo, si toco su manto quedaré sana, y dice que inmediatamente quedó sana y después tocó el manto. The Bible doesn't tell us that she first touched the cloak. It says when she thought about touching, she thought to herself, if I only touch his cloak, she became immediately healed. ¿Usted está captando esto, Are you hermano? understanding what I'm saying here? Mire la forma de pensar, cuando la cambió, recibió la sanidad. As we see here, when she changed her way of thinking, that's when she received her healing. Eso dice la Biblia. That's what Por eso yo le he venido diciendo todos estos días que los hombres antiguos de la Biblia vivieron muchos años. That's why I've been saying that the people of the Old Testament used to live a lot of years, many years. Y el secreto de su longevidad era la calidad mental que tenían, o la calidad de mente que tenían. And their secret to the longevity is the way of thinking that they had. ¿Y cuál era la mentalidad que ellos tenían? And what was the mentality that they had? Mentalidad de santidad. It was a mentality of holiness. Entonces cuando uno piensa en santidad, uno se sana, hermano, su cuerpo. So when somebody thinks about holiness, they heal their body. Y por eso vivían 963 años, 600 años, 500 años. And that's why they lived 600, 700, 900 years. Entonces, el dialogismo negativo es como que la envoltura que se pone una persona y no quiere salir de ahí, se aferra a ese pensamiento. And so in other words, this negative dialogism is something that's constantly behind or covering, blinding somebody. Y por eso es que Pablo utiliza la palabra transformarse, metamorfo, que es la metamorfosis de la mariposa. And that's the Apostle Paul uses the word metamorpho, which is a word also used for the metamorphosis of a butterfly. Entonces, la mariposa tiene una transformación de 4 etapas. A butterfly has a transformation or a metamorphosis of 4 different levels. Y la tercera es envolverse en una envoltura que se llama capullo. And the third one is to wrap themselves in a cocoon. Y entonces, ahí está pensando en sí misma. And so in that third level exemplifies the way that they're thinking within themselves. Y esa faceta la conecta a la siguiente, que es la mariposa. And that's the facet that brings them to becoming a butterfly. Pero para pasar a mariposa, tiene que, voy a usar este término, de que cambiar su mentalidad, de salir de ahí para pasar a la transformación completa. But in order to become a butterfly, they need to come out of the cocoon. Hermano, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para poder transformar nuestra vida. We need to change our way of thinking so that we can transform our lives. Yo pienso en la razón por qué la Biblia varias veces nos habla de la importancia de meditar. I think often about the importance that the Bible puts on meditating. Meditar, según la Escritura, es similar. Pensar y tener un diálogo interior. To meditate is the same thing, to think and to have thoughts within oneself. Solo piense usted esto que le voy a decir. La ciencia hoy nos da el dato que tenemos 100,000 neuronas. 100,000 millones, estamos hablando de 100 billones, ¿verdad? 100,000 millones de neuronas, dice la ciencia que tenemos. Oigan esto.
We hear science a lot of times tell us now that we have 100 billion neurons. Ahora, eso significa que nosotros tenemos la capacidad, si se lo voy a decir desde este punto de vista, la capacidad de memorizar y de archivar 3 millones de horas de programación de televisión en nuestra mente. Then we have in our minds the capacity to memorize or to file 3 million hours of TV programming. ¿Se puede imaginar la capacidad mental que hay? Can you imagine? Que los estudiosos dicen que si le hacemos el equivalente de lo que la mente es capaz de retener, de guardar, de memorizar, es similar a poder grabar 3 millones de horas de programación de televisión. Scientists say that if we quantify the amount of information we can take in, it's the equivalent of 3 million hours of TV programming. Ahora, esos 3 millones de horas de programación de televisión, si estuvieran en nuestra mente grabados, tardarían 300 años de programación 24 horas al día en nuestra mente. So then if we took these 3 million hours, that would be serían 300 años de programación 300 years of TV programming, de 24 horas de programación diaria. of 24-hour programming. Eso es lo que nosotros tenemos en capacidad para guardar en nuestra mente. That's what we have to record in our minds. Y la única forma para sacar esa programación es tomando la iniciativa de cambiar la información. And the only way that we can change that information is to take the initiative to change the information. Ahora, ¿cómo hago para cambiarla? Salmo 27:4. So how do I change this? Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Psalm 27 verse 4 says, "One thing I ask of the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple." Salmo 119, 148 dice, mis ojos se anticipan, a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Luego dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditad. Philippians 4:8 says, "Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things." ¿Qué es meditar? What does it mean to meditate? Meditar bíblicamente no es como la nueva era enseña. Meditating in the Bible isn't like something that just came about. Como el humanismo enseña. It's not what humans teaches. Como el yoga enseña. Like what yoga teaches. ¿Qué es lo que enseñan ellos? Pon tu mente en blanco, concéntrate. Pon tu mente en blanco. What is it that they say? They say, clear your mind, meditate, concentrate. Meditar, hermano, es diferente desde el punto de vista bíblico. To meditate in the Bible is a different concept. Y significa, hermano, primeramente cambiar la información negativa y poner una información positiva para que puedas entrar en el propósito de Dios. And in the Bible, what it means is to change negative information that we have and replace it with good information so that we can enter into the purpose that God has for us. Aquí el Salmo 27:4, primero dijo, hoy iré a la casa del Señor para meditar en su templo. Y comenzó a meditar, iré a la casa del Señor, iré a la casa del Señor, iré a la casa del Señor, y fue a la casa del Señor. And the Psalm 119 tells us that David was thinking about, I shall go to the house of the Lord, I shall go to the house of the Lord, and eventually he went to the house of the Lord to meditate. Y asimismo en la palabra, y asimismo en todas las cosas buenas que nos van a hacer fluir en ese sentido.
And also he meditated in the word, and aside from that, and all the other good things that are gonna be good for us. Ahora mire usted la diferencia de una persona que transforma su mentalidad y que medita en las cosas buenas de Dios. So I want to talk about a guy or a person who's able to achieve the changing of their mind. A mí me llama la atención al pueblo de Israel, porque ellos son expertos en meditar en la palabra y en Dios. And what this brings to mind is the people of Israel, because they were experts in meditating and in thinking. Y cuando uno aprende a meditar las cosas nuevas de Dios, And when somebody learns to meditate on the new things of God, guarde esto en su corazón, por favor. Guarde esto en su corazón, lo que le voy a decir. I want you to keep this in your heart. Cuando usted y yo nos volvamos expertos en meditar en la palabra de Dios, When you and I become experts in meditating in the words of God, nos haremos expertos en sobrevivir a toda circunstancia. we will become experts in being able to survive whatever circumstance comes our way. Un ejemplo es Israel. 430 años estuvo en esclavitud. An example of this is Israel. They were in slavery for 430 Y en medio de la esclavitud meditaban en la promesa de Dios, meditaban en la promesa de Dios, meditaban en la promesa de Dios. And in the midst of this bondage, they were able to meditate constantly on the word of God and on the promise of God. Y su nombre no desapareció de la tierra. And their name did not disappear from the earth. Es imposible que una generación pueda sobrevivir, hermano, ni siquiera 40 años si está en esclavitud. It's impossible for a people to survive even 40 years in bondage. Y estos aguantaron 400 años. And the people of Israel were able to survive 430 years. Pero el secreto de esa supervivencia y sobrevivencia también es que meditaban en la promesa de Dios. But the secret to their survival for those 430 years is that they meditated constantly on the word of God. Si nosotros meditamos, hermano, en la promesa de Dios, en la palabra de Dios, en las cosas buenas de Dios, vamos a sobrepasar pruebas, tentaciones, luchas, adversidades, guerras, calamidades. If we're able to meditate constantly on the word of God, the promises of God, the good thing He has for us, we're going to be able to overcome those battles that come our way. ¿Por qué la gran diferencia entre cristianos que a pesar de la gran prueba que les viene, hermanos, salen adelante? So why is it that from early history, Christians, it doesn't matter what battles come their way, they overcome them? Porque meditan en la respuesta de Dios, meditan en un nuevo día, meditan en el poder de Dios a favor de su vida. Because they meditate on the response of God, on the answers that God has them, on a new day, on the promises that God has given them. Pero si la gente medita o tiene su dialogismo negativo, hermano, se autodestruye. But if people are dwelling on their own negative dialogism, then they're going to self-destruct. They're going to destroy themselves. Si piensan, no la voy a hacer, no voy a salir de este problema, no hay respuesta, sinceramente, no va a haber respuesta. Y no va a salir del problema. If they say to themselves, I'm not gonna make it out of this, there's no answer for me, then truly there is going to be no answer for them. ¿Aló? Pero ¿qué es lo que hace nuestra gente, hermanos? But what is it that we often do? En vez de cambiar la información negativa y en la palabra de Dios, algo que le pueda ayudar a meditar para sobrevivir el tiempo que está viviendo negativo. Instead of us changing that negative mentality that we have and trading it for good thoughts from God. ¿Sabe lo que hace mucha gente? You know what we do a lot of times? Sigue pensando en el problema. We continue to think about that problem. Sigue pensando en el mismo dolor, en el mismo sufrimiento. They keep thinking about the suffering or the pain. ¿Sabe qué significa? Se envuelve en su capullo. You know what that means is that they cover themselves in their cocoon. Y no quiere salir de ahí. And they don't there. Entonces, en vez de transformarse, se está deformando por la forma de pensamiento. And so instead of them being transformed, they become deformed by their way of thinking. Imagínese para llegar a ser esa mariposa con colores hermosos. Esa mariposa experimenta lo que dice Pablo, metamorfo.
Can you imagine that in order to become this beautiful butterfly with all these colors, it has to go through what the Apostle Paul describes as metamorphosis? Tiene que cambiar la mentalidad, Our minds have to change. cambiando la información, We need to change the information that we have. meditando en la palabra. Meditating in the Word. Busca cosas que te activen tu fe, Seek things that are going to activate your faith. cosas que te hagan vivir en esperanza. Things that are going to help you live in hope. Pero nadie puede salir de su problema, de su supervivencia, si lo que hace es ver televisión y películas trágicas. But nobody's gonna be able to change their way of thinking if they just sit down all day watching sad movies or tragic events O oír una canción triste, or hearing their songs, o platicar con otro más triste que él. or to be constantly feeding off of other people who are even more sad than them. Tenemos que meditar. We need to meditate. Ayer hablábamos con tu esposo. ¿Sabe lo que me decía el esposo de mi hermana? Y lo digo para la gloria de Dios. Me decía, hoy valoro la palabra que hay allá. Aquí dice, los servicios terminan así, la enseñanza no es real, no se vive aquella palabra. Y ¿sabe lo que? Mira, hijo, anda a una iglesia de un pastor nuestro, de los nuestros, y le digo, inmediatamente, dile que quieres servir en la iglesia. No llegues a oír, llega a servir para que tu mente esté involucrada en cosas que te hagan tener esperanza y fe. ¿Aló? Pero ¿qué es lo que hace la gente cuando está pasando problemas? What is it that we often do when we're going through a problem? Deja de servir, They stop serving. se deprime, They become depressed. They close themselves out. y sigue pensando en lo malo. And they continue to revolve around that thought of evil. Le aseguro que ni 40 años va a poder sobrevivir así. I guarantee you that not even 40 years they'll be able to survive. Este pueblo sobrevivió 430 años porque meditaban en la promesa de Dios. The people of Israel survived 430 years because they meditated in the Word of God. Para levantarnos tenemos que meditar en levantarnos. In order to lift ourselves up, we need to be able to meditate. Para cambiar el ambiente del hogar tenemos que meditar en que Dios es poderoso para cosas. In order to change our minds, we need to be able to meditate on the promises of God and on His power. Para salir de aquel encierro espiritual tengo que pensar que hay una puerta abierta y meditar en eso también. In order to come out of that spiritual isolation, we need to know that there's a door that's going to be open for us, and we need to meditate on that. Hermanos, solo hay dos alternativas: o vivir como un cristiano fracasado o vivir como un cristiano que se transforma todos los días. There's only two options for us: to live like Christians who constantly live in mistake, or to live like Christians who are able to transform ourselves day after day. Mire esa metamorfosis, se comienza como huevo. I want you to look at this metamorphosis. It begins as an egg. Esos huevos son inicios insignificantes de la vida. Así comenzamos como un huevecito nosotros en la vida. Those are the significant beginnings of No life, todos those eggs. sobreviven esa etapa, hermano. Not everybody survives that level chapter. A esos huevecillos se los puede comer otro reptil, otras aves, Those eggs can be eaten by lizards or birds porque no se pueden defender por sí mismos. because they can't defend themselves. ¿Cuánta gente cristiana en esa etapa desapareció de la casa del Señor? How many people who had barely come to Christ disappeared from the house of Nadie God? les enseñó que tenían que pasar a la siguiente faceta. Nobody told them that they needed they had to go into the new chapter. Y para salir de esa faceta de huevo tienes que pensar que ya no eres huevo. And to come out of that chapter of an egg, you need to think that you're no longer an egg. Y de la faceta de la que estás saliendo, posiblemente esa es la siguiente faceta que te espera. La siguiente, un gusano.
And depending on the facet that you think that you're coming out of, that's the same facet that you're going to actually come out of. And the second facet is Feo el gusano, hermano, feo. centipede. Y esa faceta, en la primera somos insignificantes. En la siguiente, somos detestables por nuestra apariencia. So in this first one, we're insignificant in the first phase. The second phase, we're detestable because we're so ugly. Y esa también se la pueden comer las aves. Birds can also eat those. Se la puede comer una serpiente o otro reptil, porque no se puede defender el gusano todavía. And a serpent or a lizard or another kind of reptile can eat them because they can't defend themselves either. Pero ¿quién va a creer que ese gusano es hijo de la mariposa? But who's going to believe that Es hijo de la mariposa, ese gusano feo. insect is the child or the offspring of a butterfly? ¿A usted le gustan los gusanos? ¿Aló? ¿Los traería usted de collar? ¿En una pulsera? ¿Adornaría su vestido de gusanos? Express yourselves ¿Verdad que no? Es like this detestable. insect. Es detestable. It's detestable. Y sabe que en esa etapa es voraz, come todo lo que está por delante. And in this phase, they just eat everything that's in front of them. Figura del cristiano que se alimenta de todo, de lo negativo, de lo sucio, de esto, porque no cuida su transformación, come de todo. That's a figure of a Christian who nourishes themselves with everything, with good, with Vienen bad. malas noticias, las recibe. Viene difamaciones, la recibe. Viene crítica, recibe. Viene chisme, la recibe. They hear gossip, Comen they de receive todo. it. They hear bad messages and they receive it. Los gusanos y las gusanas. Y sabe cuando está así, la siguiente faceta que hace, se envuelve en un capullo. And then the next phase is that they wrap themselves in a cocoon. Ahora, hay diferentes formas de capullo. Hay este de hoja, según el ambiente en el que se encontraba. There's different types of cocoons that they wrap themselves on according to the environment that they're. Hay capullos que los hacen de tierra. Si está el gusano en la tierra, empieza a formar su capullo de tierra. There's cocoons that they make out of dirt. Este lo hizo de hojas. This one made his out of leaves. ¿Y sabe qué significa? Se encierra en su dialogismo. And what that means is that he shuts himself out or in his dialogism. De ahí solo puede salir por el instinto de la transformación. He can only come out of that phase by transforming into a butterfly. Hay mucha gente que está encerrada en su forma de pensar. Hizo su There's a lot of people that are very closed in their way of thinking, and they've made their cocoon. y Dios quiere que salgas de ahí. And God wants you to come out of that. Te has envuelto en tu dolor, en tu tristeza, en tu pasado de abuso, de dolor, de fracaso. People who wrap themselves in their pain and their suffering and their mistakes. Te has envuelto en tus fallas pasadas, en el dolor que viviste, en la pérdida que tuviste. Maybe Y no quieres salir de ahí. maybe you've wrapped yourself in your failure or in your loss, and you don't want to come out of it. Todos los gusanos salen de su capullo. No todos. Not all of these come out of the cocoon. Algunos en su aflicción se encerraron mal y pegaron mal el capullo a la rama y se soltó. La pisotearon, llovió, se la llevó la correntada, o vino un reptil y lo destruyó. No todos salen de su capullo. Not all of the insects come out of their cocoons. Pero si tú cambias la información, ahí donde estás encerrado en tu dialogismo, tú puedes canalizar tu dificultad para vivir mejor el futuro. But if you're able to listen to this dialogism that's happening inside you and change it and initiate the process of transformation, then you can come out of that. Y ahora la mariposa cuando sale, vive entre las flores, entre los nectares, es libre, su imagen ya no es el mismo que la de gusano,
su imagen nueva es producto de una transformación. Y Pablo vuelve a usar a metamorfo en 2 Corintios 3:18 y dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Mire la mariposa. And so when these become a butterfly, they live in the flowers, they live in the nectars, they're free, they no longer have the image or the appearance of an insect. They are this beautiful creature as a result of transformation. 2 of Corinthians says, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into his image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Transformados en la imagen del Señor. ¿Y sabes por qué Pablo dice que vamos a contemplar como en un espejo la gloria del Señor? ¿Sabe qué quiere decir eso? Cuando usted va al espejo, pues usted mira su rostro, así como usted es. Y usted se mira y dice: buenos días, Mario. ¿Cómo te trató la noche? Hello. When the Bible says that we're going to reflect God's glory, an example of this is when we look in the mirror and we see ourselves. Y ahí se mira la gente y dice: qué difícil momento. Ahí se mira todo demacrado uno. Ese problema te está acabando, Marito, Memín. Mira las ojeras que tiene, ya ni dormir puedes por el problema. Qué barbaridad, dice uno, te estás destruyendo. Te estás viendo en el espejo tuyo. Pero el que cree en la transformación mediante la renovación de su mente, lo que vas a ver en el espejo es a Cristo. Pero eres tú. No sé si me está captando. Tú te vas a ver y tú vas a decir en el espejo: eres Cristo. Y Cristo en el espejo va a decir: wow, yo me parezco a Mario. If you go through that transformation process, you're going to look in the mirror, you're not going to see yourself, you're going to see Christ. Y yo voy a decir: a Cristo. Ya no voy a ver mi rostro deformado. You're no longer going to see your face deformed. Cuando yo me mire en el espejo, el reflejo del espejo es el rostro de Cristo. Y Cristo en el espejo va a decir: Mario se parece a mí. Y yo me parezco a Cristo. And the reflection of Christ is through that mirror is going to say, you resemble me and I resemble you. Si tú te sigues viendo en el espejo y tu rostro sigue siendo el mismo, no has comenzado tu transformación. If you always look and your image or your appearance hasn't changed. ¿Cómo va usted al That's 'cause you're espejo not being todas las transformed. mañanas? ¿Aló? ¿Usted, verdad? Con el pelo suelto. El hermano parece liebre, con el pelo todo así. La hermana sin maquillaje, sin pintura, sin arreglo, pálida. Así es usted. Nadie se levanta guapo ni guapa. Nobody wakes up in the morning looking beautiful. Y si a eso le pongo el peso de los problemas, wow, uno se da miedo a sí mismo, hermano. And then on top of that, if I add the weight of our problems, then somebody's going to be ¿A usted no le ha themselves. pasado eso? Que en problemado se mira en el espejo y usted dice: un diablo. No, eres tú. Then if you have problems and you look in the mirror, you say, oh my gosh, it's the devil. Y usted: Señor, reprendo al diablo. No, You say, God, es rebuke falta the de devil. transformación. This just you haven't gone through a transformation. O usted llega como aquel cuento: espejito, espejito, ¿quién es el más bonito de este reino? Y le hace el espejo. Ni le quiso contestar. Or you say, mirror, mirror, who's the most beautiful? Pero cuando tú Here. estás pasando por problemas
y aprendes a meditar para que la información negativa o vieja no te destruya. Y a pesar de eso te levantas y te miras en el rostro. Y donde te miras, no sabes por qué te levantaste rejuvenecido. ¿Sí? Ya no te levantaste con aquellas ojeras, sino que algo pasó. Y es porque tu información es que estás meditando en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, en el poder de Dios, en la fidelidad de Dios. Y te aseguro que hasta te vas a olvidar de arreglarte, te vas a ir a la calle. Y a las 4 horas, si ni me pinté. Y tu rostro se miraba radiante, porque la imagen de Cristo está siendo transformada en ti. Hermanos, ya no vivas con esa información negativa. Ya no tengas ese dialogismo que te aísla, que ha hecho que pierdas el valor, que te ha interrumpido en tu capacidad, en tu habilidad, en tus dones, en tu talento. Ya no pienses que te va a pasar lo mismo negativamente. We need to no longer keep thinking with this negative mentality. A mentality that isolates us, that tells us that we're not good enough, not going to come out of these problems. Dios es bueno, hermanos. God is good. Si aprendemos a cambiar la información, nuestro diálogo será diferente. If we learn how to change the information that we're taking in, our dialogue is going to be different. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Why don't you stand to your feet and let's pray. Aunque estés pasando las dificultades más grandes, cambia tu pensamiento para que puedas sobre esta etapa de crisis. Aquí hay gente que Dios le ha hablado de una manera especial. Yo quiero invitarlo para que junto con mis hermanos podamos orar. El tiempo nos avanzó, pero queremos ministrar rápidamente para que usted se vaya con esa ministración de la palabra de Dios. Si usted ha estado batallando con su forma de pensar, venga a decirle a Dios: Señor, voy a meditar en tu palabra. ¿Quiere venir aquí al frente? Venga, vamos a orar por usted. Mis hermanos le van a ungir su cabecita para que ese aceite sea una unción fresca, nueva. Aquellos que están pasando por pruebas difíciles y que creen que todo se ha terminado, que no hay esperanza, no, sí hay esperanza, hermano. Sí hay esperanza, sí hay respuesta. En el nombre de Jesús, venga. Aquellos que no conocen a Jesucristo, esta es una tarde para darle su vida. Yo quiero invitar, si hay alguien que quisiera entregar su vida a Jesús, venga aquí adelante. Vamos a orar por usted, que usted pueda comenzar una nueva etapa en su vida, pensando diferente, ya no angustiado, ya no derrotado, ya no en enfermedad, sino en victoria, en el Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdenme a orar, hermanos, por el pueblo. Padre, oramos por tus hijos y tus hijas, aquellos, Señor, que están encerrados como en un capullo y no pueden salir de ahí. Han pasado años, meses, días, Señor, encerrados en ese pensamiento, culpando las circunstancias y a las personas. Dios mío, tu palabra les ha sido entregada, y la fe de ellos respondiendo, Padre, para ser ministrados, creemos con todo el corazón, les dará una nueva etapa, Señor. Ministramos las mentes, ministramos los pensamientos, destruimos todo pensamiento negativo, todo dialogismo negativo,
Y bendecimos esa manera de pensar en el nombre de Jesús. Unción fresca sobre sus cabezas. Pensamientos nuevos. Pensamientos de Dios, de victoria, de poder, de paz. Pensamientos de esperanza, Señor. Yo creo que en el nombre de Jesús, cree que vas a salir. Piensa en tu victoria, en la respuesta de Dios, en una nueva etapa para tu vida. Bendecimos a tus hijos, hombres y mujeres, y ministramos los pensamientos de Dios. Que las mentes sean transformadas, Señor, para tu gloria y tu honra. Me levantarás, yo creo en tu palabra. Yo creo que tú me levantarás, yo creo y creo en tus promesas. Yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás. En el nombre de Jesús, me levantarás, nos levantarás. Tú me levantarás. Pasaremos a la siguiente faceta. Seremos transformados por el Señor. Nuestra mentalidad cambiará porque pensaremos en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo digno, Señor. Pensaremos en ti. En el nombre de Jesús. Me levantarás, Señor. Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho en esta tarde, por lo que Él está haciendo. Hoy pedimos al Espíritu Santo que nos sigue a casa, que vaya a obrar.